grabar eso. Entonces, eso nos piden en este ejercicio. Los voltajes, decíamos, todos los voltajes, el factor de potencia del circuito, o el coseno phi de la impedancia, que es lo mismo. El triángulo de potencias nos piden, y determinar el valor del condensador para corregir el factor de potencia 0,98 si es necesario. Ya. Vamos a tener la calculadora aquí a mano. Y vamos viendo. La impedancia del circuito, entonces. La impedancia, nosotros sabemos, porque aparece dos veces. Dice la impedancia del circuito, y entonces voy a ir agregando aquí. Entonces, recordemos que la impedancia es... voy a ver una cosita. La impedancia del circuito es R, en este caso, más JXL. ¿Cierto? Entonces, el Z es igual a R más JLXL. Y esto vamos a anotar ahí. El XL. Ya, eso es la impedancia. Espero que se alcance a ver. No, a ver si vamos a hacer un poquito más. Ahí. Tenemos más espacio. Ya, esta es la impedancia. Entonces, R más JXL, y recordemos que el XL, entonces, aquí, R vale 8 ohm en este caso, más el J, el XL es omega L, ¿no es cierto? Y tenemos el omega, vamos a escribirlo aquí, omega L, para que quede todo claro. Que nos demoremos un poquito. El omega, ahí está, más el omega L. Entonces R más omega L, y eso va a ser igual entonces a 8 más J 314,155 por L, que vale 19,099 por 10 elevado a menos 3, lo que dice milihenrio. Entonces, lo calculan eso mientras tanto, por 10 elevado a menos 3. Entonces vamos a tener 8 más J. Vamos que me puse la calculadora. Entonces 314.155, que es 14.155. Ese es el omega por 19,099 por 10 elevado a menos 3, pues son milihenrios, 6. Entonces 8 más J, 6. 6 con un pequeño 6.00, dejémoslo con 4 decimales, ahora aquí. Mode, 4 decimales, 6. ¿Ya? Resulta ser 6 entonces el XL. Y por lo tanto, si 6 es el XL, y esto ahora lo vamos a pasar a rectangular. Perdón, ahí está en rectangular, lo vamos a pasar a polar. Entonces 6, no, perdón, 8 más 6 y... pero me falta dejarlo en complejo. Ya. Entonces 8 más 6
J. Y esto lo pasamos a polar. Nos va a dar 10. Entonces eso es igual a 10. Y aquí tengo el ángulo. 10 ángulo de... entonces geometría, 10 ángulo de... El ángulo está aquí en la calculadora. Shift 36.87. 36,9 le vamos a poner. Ángulo 36,9 grados. 36,9 grados. Y la unidad de medida de esto es ohm. Entonces. La unidad de medida es ohm. Diseño. Y aquí le vamos a colocar el ohm. Entonces, diseño. Esta es la mayúscula. Letra Y. Ohm. Ya. Entonces, diángulo 36,9 grados ohm. Esa es la parte A, entonces, es la respuesta a la letra A. La pregunta B dice calcular dibujar el diagrama RX, dice, perdón. ¿Cómo dibujamos el diagrama RX? Claro que aquí con este me va a costar más dibujar. Pero no importa, insertamos aquí ilustraciones. Formas. Aquí entonces voy a tener un eje. Y el otro eje cualquiera. Y si esto fuese graduado, habría sido ideal, ¿no es cierto? Pero no está graduado. Negro. Y este vamos a hacer lo mismo ya. Entonces tenemos 8 en el eje real. Entonces insertamos aquí 8, supongamos que 8 esté por aquí. Y 6 debiese estar por acá arriba. 6 debiese estar algo así como esto. Tratando de aproximar. Y el 8 algo como esto. Entonces el punto de encuentro debiese ser acá arriba. Por lo tanto el Z, insertamos entonces, el Z estaría aquí. Ahí estaría el Z. Eso sería aproximadamente nuestro valor de Z. Entonces, 8, 3 puntos. Vamos a dejar un color. Entonces, aquí abajo vamos a tener R. Vamos a tener R. Eso es R. Y este acá arriba debe ser XL entonces. Aquí vamos a tener XL.
Este L debiese ser un subíndice. Entonces este tramo va a ser XL y este tramo aquí abajo va a ser R y por lo tanto este va a ser Z y aquí tenemos el ángulo φ. Entonces copiamos esto. Copiamos aquí. Va a ser Z y lo volvemos a pegar y aquí vamos a tener el ángulo φ. Entonces esto aquí es Z y esto es φ. Entonces aceptamos un símbolo y es φ. Ok, y aquí tenemos entonces nuestro diagrama Rx. Ya, ese sería el diagrama Rx. Y tenemos entonces contestada la primera pregunta. Si van teniendo alguna duda, me comentan, por favor. Después me piden, lo segundo que me piden es la corriente total eficaz. ¿Cómo podemos calcular la corriente total eficaz? Con la corriente máxima sobre la raíz de 2, ¿no? ¿Y dónde tenemos la corriente máxima? Buena pregunta. Veamos qué dice el ejercicio. Dice el circuito de la figura se alimenta con una fuente VDT, voltaje, 311.127. Entonces lo que tenemos es el voltaje y lo que tenemos aquí es la impedancia, 10, ángulo 36,9. Entonces la corriente total eficaz va por ahí en la idea, pero en vez de voltaje tenemos en vez de la corriente que me decías tú, tenemos el voltaje. Entonces, y aquí usamos la IDOM. Ups. No quiero que se me vaya esto por abajo. Ya. Entonces aquí vamos a colocar la letra B. ¿Cómo calculamos entonces la corriente total eficaz? Ley de Ohm. ¿Ya? Y ley de Ohm significa que vamos a insertar entonces una ecuacioncilla que nos va a decir que la corriente RMS, recuerden que RMS significa eficaz también, root medium square significa eso, y eso es igual a ley de Ohm, voltaje, dividido por impedancia. Entonces tenemos aquí el voltaje RMS dividido por Z. Z que en este caso es nuestra impedancia, la impedancia del circuito. ¿Cierto? Y esto va a ser entonces el voltaje 311,127. Vamos a escribir esto aquí. Entonces vamos a colocar la división aquí. Va a ser los 311,127 y esto lo dividimos por la raíz de 2. Raíz de 2. Y lo dividimos por los 10 con el ángulo. Con el ángulo. 10 ángulo B, dijimos que era 36,9. Ángulo 36,9 grados. Y por lo tanto, la corriente va a ser, veamos, 311.127 lo dividimos por la raíz de 12, lo tenemos, claro que funciona mejor que en día, ¿no es cierto? 311.127 dividido por la raíz de 2. 311.127 dividido por la raíz de 2. Ahí está, 311.127 dividido por la raíz de 2. 220. 220
dividido por 10 es 22. Entonces, fíjense en el siguiente detalle. Este 311,127 raíz de 2 es ángulo 0, porque aquí no dice nada. Seno de 314,155t más 0, entonces. ¿Ya? Su ángulo de fase inicial es 0 en el voltaje. O sea, iría en el eje. Podríamos colocar aquí ángulo 0 o no, pero da lo mismo para estos efectos. Entonces va a ser 220 dividido por 10 con el ángulo. Entonces vamos a tener 22. Hagamos el cálculo al tiro. Y el ángulo va a ser menos 36,9 grados. Y estos son amperes. Estos son amperes. Por esto que es corriente. Ahí tenemos entonces 22 ángulos menos 36,9 grados amperes. Entonces, si nosotros hiciéramos un diagrama como este, el diagrama fasorial, no nos están pidiendo, fíjense que no lo están pidiendo, solamente piden la corriente total eficaz. Pero si nosotros quisiéramos hacerlo, tenemos dos opciones. Colocamos el voltaje en el eje, tal como dice aquí, 311, es decir, los 220, y la corriente desfasada 90, o sea, perdón, 36,9 grados hacia abajo. O bien colocamos la corriente en el eje y el voltaje va adelantado, da lo mismo. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer, a ver si puedo pasarme de listo y copiar esto más rápido. Ajá, solo me tomo este, entonces lo copiamos por aquí. Entonces ese va a ser mi eje. ¿Y por qué lo estoy dibujando hacia abajo? Porque voy a tomar como referencia el voltaje, tal cual como dice. Entonces, el voltaje sería mi referencia. Entonces, el voltaje lo voy a tener en ángulo 0. Ese sería el voltaje. Y la corriente, entonces vamos a dibujar la corriente. Vamos a copiar. Copiamos. Y pegamos. Entonces, esta va a ser la corriente, pero en vez de ir esos 36,9 hacia arriba, son 36,9 aquí abajo. Y esto sería mi corriente. Entonces en el contorno, este iría en rojo. Y el ángulo sigue siendo este mismo. Copiamos y pegamos. Entonces este sigue siendo phi, que ahora que toma el número signo negativo nomás. Pero en magnitud es el mismo ángulo. Y esto va a ser entonces, lo copiamos. Este. Y lo vamos a pegar. Entonces este fasor ahora va a ser la corriente. Y ese fasor de arriba va a ser el voltaje. Ahí está. La otra posibilidad es colocar la corriente en el eje y el voltaje va a adelantarse en los 36. O sea, vamos a tener este mismo diagrama. El RX, este de acá arriba es el diagrama RX y aquí tenemos el diagrama Bayer. Entonces tenemos voltaje y corriente. Y si ustedes se fijan, el ángulo se mantiene en magnitud. Sí, bueno, muy bien. Ahí está. Ya. Vamos bien hasta ahí. Después dice calcular B sub R, B sub L y B sub T. Eso se lo voy a pedir a ustedes. ¿Cuánto vale B sub R?
B sub L y B sub T. ¿Cómo hacemos esos cálculos? ABC. Entonces, C. Los voltajes. Entonces insertamos una ecuacioncilla. Calculamos los voltajes. Entonces, B sub R, B sub L y B sub T igual. B sub R. ¿Cómo calculamos el voltaje de una resistencia? Y por R. Profe, ¿ahí cómo lo hacemos con el tema de los ángulos? O sea, Los conservamos, los lo mantenemos. conservamos. Sí, depende de lo que Ya. queramos. Por ejemplo, podemos seguir usando el ángulo negativo de la corriente. Ajá. ¿Ya? Y entonces calculamos el B sub R con sus ángulos. Dejemos los mismos para que no se confundan. Dependiendo cómo quieran dibujarlo, se colocan la corriente en el eje, entonces el ángulo va a ser cero. Entonces habría que decir ahí, colocamos la corriente como la referencia y como si tomásemos estos dos fasores y los corremos a los 36,9 grados hacia arriba y se acaba el problema. Vale, vale. Gracias. Entonces, y aquí vamos a colocar entonces 22 ángulos de 22 ángulos de menos 36,9 grados por el valor de la resistencia, que era 8. Entonces, encendemos y decimos 22 por 8, 176, 176, y el ángulo sigue siendo el mismo. Ángulo de menos 36,9. Ahora, si ustedes se fijan, y estos son volts. Volts. Ya. Si ustedes se fijan una cosa, lo que hemos dicho hasta ahora nosotros. Si yo tengo una corriente y calculo el voltaje en una resistencia, lo que hemos dicho hasta ahora es que el voltaje siempre va en fase con el voltaje de la resistencia siempre va a ir en fase con la corriente. Fíjense, si esta es la corriente de aquí, la que está en rojo, manteniendo el dibujo que aquí tenemos, este voltaje tiene el mismo ángulo, fíjense. El ángulo de la corriente es menos 36,9, el ángulo del voltaje de la resistencia menos 36,9. Por lo tanto, si yo quisiera dibujar sobre este mismo diagrama fasorial el voltaje y la resistencia, entonces tendría que colocar aquí, insertar un ¿por qué no pesca? Porque está ahí. Ya. Insertamos, entonces aquí, eso es. Y vamos a insertar aquí un vectorcillo, ahí. Ese sería el vectorcillo del voltaje. Entonces dejemos el formato para más gruesa de 275. Coloquémosle un color celeste, no es muy bonito. Ahí sí. Entonces este fasor, este que está aquí, este movimiento, entonces eso sería el fasor voltaje en la resistencia y debiese ir aquí exactamente en la misma línea o el mismo ángulo que la corriente. Entonces indica que ese fasor, que es el fasor voltaje en la resistencia, está en fase con la corriente. Y dependiendo de dónde está la corriente, si la corriente está en menos 36,9 respecto de una referencia cualquiera, que pusimos aquí, entonces ese va a estar en menos 36,9 respecto de esa referencia.
Si esta corriente yo la pongo en cero, en otras palabras, como que si tomase esta, mi referencia y me paro sobre la corriente, que es lo mismo, ¿cierto? El ángulo respecto de esta nueva referencia del voltaje en la resistencia debe ser cero, igual que el ángulo de la corriente si tomamos la corriente como nuestra referencia. ¿Ok? Entonces es congruente lo que estamos calculando. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? Claro, por mi parte. Ya. Entonces yo quiero copiar esto. Ahí sí. No. Ahí sí. Lo vamos a copiar y porque lo otro que nos pidieron calcular era el voltaje en la bobina. Ya, ahí. B sub L. El voltaje de la bobina. Entonces, y en este caso ahora el XL. El XL. Entonces, quiero colocar X, L. La corriente siguen siendo los 22 y aquí va a cambiar porque nosotros hemos calculado que la reactancia inductiva, el XL, valía 6. Fíjense que dijimos J6. Más J6, que en otras palabras es 6 ángulos de 90 grados. ¿Cierto? Ese es J, ángulo de 90 grados. Por lo tanto, vamos a tener 6 por 22. 6 por 2, 12, 132. 12, 13, 132. Y el ángulo va a ser 90 menos 36,9. Es decir, lo hacemos así, 90 menos 36,9. 53,1. Vamos a hacer de otra manera. 53,1 y estos son grados. Estos son volts. Vamos a hacerlo matemáticamente de otra manera. Entonces voy a tomar la calculadora y voy a escribir aquí los 22 ángulo de menos 36,9 menos 36,9. Lo multiplico eso por los 6 de 90. Ahí tengo el producto de los dos por 6 ángulo de 90 grados. Muy bien. Y entonces me dice que es de 79,255 más J105. Más J105, y fracción. Si yo quiero pasarlo a polar, y me dice que 132, estamos bien, 132, y el ángulo 53,1. 53,1. Muy bien. ¿Ya? Todo concuerda. Y entonces dice P sub R, P sub L, nos falta B total, y dibujar el diagrama profesorial de voltaje, que de alguna manera lo estamos dibujando aquí. Fíjense que si yo tomo ahora el voltaje de la bobina, en este diagrama, en este mismo diagrama que estoy tomando aquí, entonces debiese dibujar 132. Insertar, entonces, otra ilustración. Entonces, insertamos otra ilustración aquí. Y colocamos otro fasor. Aquí tengo 132 ángulo de 53,1. Sería una cosa más o menos por ahí. Algo por ahí. ¿Por qué digo algo por ahí? Porque entre este fasor que estoy dibujando ahí y la corriente, tiene que haber 90 grados de desfase. Ahí debiese haber un ángulo recto. Aproximadamente va a haber un ángulo recto. Por ahí. Y entonces,
y ese es B sub L. Entonces, este de aquí abajo sería B sub R, y ese de ahí arriba sería B sub L. Y fíjense la magia. Vamos a calcular ahora el B total. ¿Cuánto debiese salir B total? ¿Alguna idea de cuánto debiese salir B total? 308 y el ángulo se resta entre eso o no? No. ¿Por qué 108? O sea, 308, dije. ¿Por qué 308? Ah, Lo la sumé suma. tan solo, profe. Sí, la suma. No, No, pero, a ver. ya. No, 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 no. Mira, es que mira, esto es un fasor y este es otro fasor que están a 90 grados. No se pueden llegar y sumar. Son fasores. Súmalo, de acuerdo, pero como fasores. Vamos, mira. 176 con su ángulo. Con el ángulo. 176 con el ángulo de menos 36.1, ¿ya? Más los 132 de la bobina con su ángulo, con el ángulo de 53.1. ¿Ok? Ahí. Y si lo sumamos, ahí hicimos la suma 221 más J 1,85. Que en otras palabras significa, vamos a pasar a polar, 221, hay unas pequeñas diferencias allí, 221.4695 y el ángulo 0, 0,5 aparece aquí, pero producto de los errores que podamos tener en alguna parte por aquí. Porque si yo hago la suma de estos dos, fíjense, si yo hago la suma, si esto estuviese bien hecho a escala, tomo este fasor y lo pego, lo copio y lo pego. ¿Dónde estás? Aquí. Lo pego ahí. Ahí digo, si esto estuviese hecho bien a escala, y este fasor lo tomo y lo pego acá arriba, y lo voy a colocar ahí. Debiese darnos este voltaje aquí. ¿Ya? Este voltaje aquí. Como no está hecho a escala, aquí hay cualquier cosa. Pero si yo esto lo dibujase a escala, perfectamente a escala, la suma de BCR más BSUL tiene que ser el voltaje total. No puede ser distinto. O sea, va a ser esto 311,127 dividido por la raíz de 2, porque los voltajes que estamos calculando son voltajes efectivos, porque estamos usando la corriente efectiva. Por lo tanto, los voltajes también son efectivos. Entonces, la suma de B sub R más B sub L tiene que dar el voltaje aplicado, que es 311 dividido por raíz de 2. Recuerden que este es el valor máximo, o sea, 220, y el ángulo de esto es 0. ¿Se fijan? Entonces, para este caso, este debe ser el voltaje. Este valor es el voltaje que debe resultar. Por eso que es fácil saber, en este un circuito como un circuito serie muy sencillo, es fácil saber cuál es el voltaje que debiese tener. ¿Qué claro? Entonces, si yo tomo esto, lo copio y lo pego, entonces yo digo aquí que el voltaje total es el B, y aquí puedo usar aquí el B sub R más el B sub L. Más el B sub L. Va, ¿qué dice? Eso. O sea, debiésemos sumar los 170
6, ángulo 36,9 más los 132, ángulo de 53,1, y eso debiese dar 220, ángulo de 0 grados. ¿Ya? Si todos los cálculos están muy bien hechos, eso debiese ser. ¿Ya? ¿Y por qué tiene que ser eso? Porque si no, nuestro amigo Kirchhoff nos va a tirar las mechas en la noche. Recuerden que el voltaje, la suma de todos los voltajes al interior de un circuito cerrado, en este caso de un lazo, tiene que ser igual a cero. Eso es lo que dice nuestro amigo Kirchhoff. ¿Ya? Y si eso no es así, entonces porque algo estamos haciendo mal, algún cálculo no está bien hecho. ¿Ya? Y eso va a pasar lo mismo que si yo hubiese tomado la corriente en la referencia. ¿Ya? Si la corriente era ángulo cero, entonces ahora el voltaje va a estar corrido 36,9 grados respecto del 36,9. Así está bien. Se me pasó por la mente que había escrito al revés. Entonces, si yo coloco la corriente en la referencia, que es lo mismo, el voltaje resultante aquí va a ser 36,9 positivo, o sea, el ángulo sigue siendo el ángulo de desfase 36,9. No sé si se comprende eso. Entonces, como si yo tomara este diagrama fasorial y lo corro, lo giro hacia arriba en 36,9, y obviamente este fasor en celeste, que es el voltaje, se va a girar 36,9 hacia arriba. Esto va a quedar el rojo va a quedar en la referencia, y estos voltajes de B sub R y BL también van a cambiar. Porque el BR va a estar en el eje, el BL también va a estar en el eje imaginario, y entonces la suma de esos dos me tiene que dar el voltaje total. Ahí estamos. Consultas, dudas. En el chat, Antonio pregunta algo. No entendí bien por qué el ángulo cero en realidad. Ah, ya. El ángulo cero del voltaje, Antonio. Ah, por esto, mira. Porque aquí este es el voltaje. Entonces, este es el valor máximo, los 311 es el valor máximo, esto es el omega t más el beta. El beta es el ángulo. En otras palabras, aquí más cero. Como no está expresado, entonces es más cero. ¿Ya? Esto en otras palabras es lo mismo que si aquí me hubiesen dicho más 0 grados. Entonces, como el 0 en ese caso no lo escribimos, entonces nosotros sabemos que el ángulo de fase inicial del voltaje del BDT, del voltaje de la fuente, digamos, es de 0 grados. Entonces, por eso es que aquí el resultado tiene que ser 0 grados. Ahora sí. Ya, perfecto. Bien, entonces lo hemos corroborado con el ángulo y con el dibujo. Si ustedes pueden hacer los dibujos a escala, se me ha olvidado decirles, pero sería conveniente que se pudieran conseguir una de estas reglitas, ¿cómo se llama? Transportadoras, cuando hagan ejercicio, porque ahí pueden hacerlo con los ángulos bastante más precisos, y el diagrama fasorial debe decir lo mismo que los cálculos. Entonces, lo ideal aquí es hacerlo de esa manera. Bien, después, sigamos avanzando. Entonces dice, después el D, el factor de potencia, o el coseno phi. Bueno, phi ya lo sabemos, 36,9. Entonces, calculamos el factor de potencia. D. Entonces, el factor de potencia, el coseno del ángulo. Sencilla. Entonces, el factor de potencia es el coseno
factor de potencia igual al coseno del ángulo phi. Y el ángulo phi, tiene todo junto. El ángulo phi. Entonces va a ser el coseno de 236,9. El coseno de 36,9. ¿Y por qué yo puedo colocar 36,9 y no menos 36,9? Pregunto. Coseno de 36,9. 0,7997. El factor de potencia es re malito. 0,7997. 0,7997. Ese es el factor de potencia. Malito el factor de potencia. Pero, a ver si me ¿No entendieron la pregunta. será positivo por la impedancia, más que nada? ¿Por cómo se dio la impedancia? Sí, claro. Sí, positivo porque la impedancia, el ángulo es 36,9 positivo. Pero podría usar este ángulo también, menos 36,9. ¿Te fijas? ¿Qué pasará si en vez de 36,9 calculo el coseno de menos 36,9? Da lo mismo, ¿no? A lo mismo, lo que dice Alex. Coseno es par, es una función par. Por lo tanto, positivo o negativo da lo mismo. Muy bien. Entonces, por eso es que aquí da lo mismo que si yo tome la corriente en el eje, el voltaje en el eje. ¿Se fijan? Que para todos los efectos, el cálculo aquí va, el coseno va de lo mismo. Muy bien. Da lo mismo. Y entonces, sigamos. Y sigamos. ¿Qué más nos pedían? El coseno del ángulo, el triángulo de potencias. El triángulo de potencias, aquí lo podemos calcular con el voltaje. Ah, pero no lo podemos calcular directamente con el voltaje sobre la impedancia. Ah, también lo podemos calcular la corriente. El triángulo de potencia lo podemos calcular de las tres formas prácticamente. A ver, veamos si es cierto. Sí. Miren, nosotros habíamos dicho que el triángulo de potencias, vamos aquí abajo, el triángulo de potencia lo podemos calcular con... Insertamos una ecuación aquí. Entonces el triángulo de potencias le podemos calcular así como S igual. Dijimos que B voltaje por el conjugado de la corriente. Entonces, recuerden que ahí teníamos tres ecuacioncitas. Ahí. Por la corriente y el conjugado. Esa es una de las formas. La otra forma es Z R por I cuadrado. Y aquí en la corriente no va conjugado. ¿Qué pasó aquí? Ahí. Ahí. Entonces, I cuadrado. Z por la corriente al cuadrado. Cuando estoy hablando de voltaje y corriente, me estoy refiriendo a valores efectivos, RMS. Y la última fórmula que podemos usar para calcular esta potencia es el voltaje al cuadrado. Ahí. Voltaje al cuadrado dividido por Z. Dividido por Z, pero el Z es conjugado. Conjugado. Cualquiera de esas tres formas
debiese permitirnos calcular la potencia. ¿Ya? Y la potencia, el triángulo de potencias. Recuerden que para calcular el triángulo de potencias, lo que hacemos es, en otras palabras, calcular el diagrama PQ. ¿Ya? Potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. Esas tres van a conformar el triángulo de potencia. Entonces, partamos por B por I conjugado. Damos la primera. Entonces, agregamos aquí y decimos aquí voltaje. Entonces, nuestro voltaje efectivo eran 220 y el ángulo es 0, ¿no es cierto? Y eso lo multiplicamos por, si queremos colocamos el ángulo, pero no nos va a afectar en nada aquí. Ángulo 0. Entonces, y eso lo multiplicamos por la corriente. Y la corriente resultó ser de 22 ángulo menos 36,9. 22 ángulo 36,9. Pero, ¿qué se hace ahí cuando está conjugado? ¿El signo cambia El signo del cambia. ángulo o no? Sí, Ah, cambia el ya. signo, perdón. Sí, más. 36,9. Conjugado, el ángulo cambia de signo. Está metiendo las patas ahí. Ahí. Entonces, 22 por 22, 220. 220 por 22. 4.840. Entonces vamos a tener 4.840. Y el ángulo 36,9. 36,9 grados. Y estos son volamperes. 4.840, ángulo 36,9 volamperes. O lo que es lo mismo, fíjense que si yo hago el cálculo en la calculadora, pero no le digo 220 por 22, como le dice aquí, sumé el ángulo, y después le puse el ángulo, sino que le digo 220, ángulo 0, que me haga el producto completo, más, perdón, por 220 ángulo 0 por los 22 ángulos de 36,9, 36,9. Entonces me va a decir que son 3.870,47, lo voy a poner aquí. Me dice que son 3.870,4737. Y si veo, tendrá imaginario, tiene imaginario. Más 2.906,0339 y esto es J. Y estos siguen siendo volamperes. Volamperes. Por otro lado, nosotros habíamos dicho en la clase que había un ángulo, que la potencia también se podía escribir. Entonces vamos a insertar otra vez la porcioncita. Que la potencia, esta potencia, estos volamperes son potencia aparente, ¿no es cierto? Entonces, que esa potencia aparente, que son los 3.870 más J 2.906, también era lo mismo que decir P más o menos, ¿no es cierto? En este caso más JQ. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, nosotros podemos decir aquí que la potencia activa P son los 3.870,47
737. Esto se mide en watts. Y voy a escribir en la misma línea para no seguir hacia abajo. Y que la potencia reactiva, Q, es igual a J, o la puedo dejar así, vamos a escribir J, 2906,0339. Y estos son volt ampere reactivos, bar, recuerden. Y como viene de una inductancia, porque viene de una bobina y además es positivo, todo eso nos dice que son inductivos. Son bar inductivos. Por lo tanto, ya tengo el valor de P, la potencia activa, y tengo el valor de Q, usando la primera parte. Otra forma, basta con eso, pero veamos las otras formas. La otra forma es usar la segunda ecuación, es usar el ZI cuadrado. Entonces copiamos, pegamos. Entonces vamos a usar esta ZI cuadrado. Entonces esto, vamos a escribir aquí Z vale, dijimos que Z valía 8 más J6, eso es Z, 8 más J6, y lo voy a usar así, en términos rectangulares, 8 más J6, y lo voy a multiplicar por el cuadrado de la corriente, pero solamente el módulo. La corriente dijimos que era 22 ángulos menos 36, vamos a usar entonces los 22 al cuadrado. Entonces los 22 sin el ángulo. Por 22 al cuadrado. Y si hacemos ese cálculo, y se lo voy a colocar al tiro en polar, perdón, en rectangular, 8 más 6i, porque esto es muy fácil. Pero me faltó un detalle. 8 más 6i, ahí sí, con paréntesis, por entonces la corriente al cuadrado. Los 22 ya son efectivos, así que estamos. Y miren, 3872, 3870 y fracción. Y si vamos al imaginario, 2904, 2906. Esos son los valores que sacamos antes. Entonces, 3872, aquí nos da una pequeña diferencia respecto a lo otro, pero es lo mínimo, más 2904, creo que debe salir. 2904 y sí, 3872. O sea, lo mismo valor en otras palabras, y esto también, como es S, esto se mide en volt ampere. Entonces, si ustedes se fijan, estamos obteniendo los mismos resultados. Ahora, no lo hicimos aquí porque se me escapó, pero fíjense, si esto 3872 por 2000 más J 2904 lo paso ahora a rectangular, o sea, este resultado que tengo aquí yo, en la calculadora, que está aquí ya listo, lo paso a polar ahora, ahí a polar, miren, 4840 me dio, entonces vamos a escribirle aquí 4840, ¿y qué ángulo debiese dar? ¿Qué ángulo debiésemos tener en la potencia? Veamos lo que dice la calculadora. Shift, 36,9. Estos son bolas. Entonces fíjense que la potencia S es la que hemos calculado aquí, los 4840, y el ángulo 36,9. 36,9. O sea, claramente coinciden los dos valores.
Hay una pequeña diferencia porque el cálculo nosotros estamos aproximando aquí a 36,9 y 36,8 y fracción. Pero estamos hablando de los 36,8699, ¿se fija? Nosotros aproximamos 36,9, por eso hay las pequeñas diferencias que aparecen ahí. O sea, ya sea que calculemos como B corriente, el voltaje por la conjugada a la corriente, o por Z por el cuadrado de la corriente, en donde Z lo expresamos en términos de número complejo, ¿no es cierto? Número complejo en su forma polar o rectangular da lo mismo, porque el resultado que vamos a obtener es el mismo en ambos casos. Y nuevamente, potencia activa 3072, potencia reactiva 2904, volt-ampere reactivos inductivos. 3872 watts. ¿Y qué resultado debiese darnos si usamos la última ecuación? B cuadrado partido por conjugado de Z. Entonces copiamos esto. Obviamente el mismo resultado, no puede ser distinto. Ahí. Entonces vamos a ver. Aquí. Ahí. Entonces, en este caso, vamos a tener aquí voltaje al cuadrado, los 220. Pero tengo que los 220 porque son los 220 los efectivos al cuadrado. Y dividido aquí por 8 menos J6. Porque estamos hablando del conjugado de la impedancia. Entonces, si nos vamos acá a la ecuación, a la calculadora, le decimos 220 al cuadrado y lo dividimos por 8 menos 6 imaginario. Resultado, 3872. 3872 más J, y 2904. J, 2904. Y eso va a ser igual a, ya lo sabemos el resultado, 4840 ángulo menos 36,9. Eso debiese ser. Entonces, si llevamos a polar, 4840, ¿se fijan? 4840, y el ángulo es de el ángulo de 36,9 grados. Estos son volantes. Pero si es cierto que eso, vamos aquí, shift, shift, ¿qué no quieres? ¿Qué no quieres? Ahí, 36,9. ¿Se fijan? O sea, hemos estado hablando siempre de lo mismo. ¿De dónde entonces la potencia activa? 3872 watts en todos los casos. La potencia reactiva, los 2906 o 2904, por ahí oscila. Y el ángulo que fue el que no noté aquí, que es de 36,9. Y la potencia aparente, 4840. O sea, ahí están todos los datos que necesitamos. Potencia aparente en magnitud, 4840 volt ampere. Potencia activa, 3872 watts. Potencia reactiva, inductiva, 2904 bar inductivo, volt reactivo inductivo. Potencia aparente ya lo vimos. Y falta el ángulo. Y el ángulo 36,9 grados. Entonces, con todo eso podemos dibujar el triángulo de potencia, que no va a ser otra cosa más que tomar esto de aquí y dibujarlo.
¿Por qué digo eso yo? Porque eso es lo que sale. 3.872 en el eje real, 2.904 en el eje imaginario, le va a dar los 4.940 en la diagonal, en la hipotenusa, en otras palabras, de este triángulo, y el ángulo que van a formar entonces el eje X con esta potencia aparente, P, esta S, es de 36,9. Y ahí está dibujado el triángulo de potencias. Profe, Digan, cuando uno saca el cálculo con el segundo método, por lo menos a mí me sale negativo el ángulo. O sea, eso ¿por qué? al final no tengo idea. A la hora de multiplicar, ¿cierto que se multiplica z por la corriente? Sí, No sé si la corriente al interior era positiva o era negativo la corriente es el positiva. imaginario. No, 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 solamente el módulo. ¿Cómo solamente el modo? El módulo, con z y cuadrado, al calcular z por y Ajá. cuadrado, la corriente se usa solo el módulo, no el ángulo. Ah, ya, ya, ya. Que lo hice también con... Con ángulo. Sí, No, 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 sin el ángulo, ya. solamente el Sí, módulo. no. Me salté esa parte. Ya. Ya, Lo gracias, mismo, profe. lo mismo que aquí en el voltaje, en la última forma, b cuadrado partido por c sota conjugado, el voltaje es solamente el módulo, ¿ya? Sin ángulo, Solamente el modo. Ok, sin ahí el, está. sin el ángulo. Gracias. Eso es. Ok, entonces ahí tendríamos el triángulo de potencias y nos faltaría determinar el valor de condensador para corregir el factor de potencia 0,98 si es necesario. Entonces la pregunta primero ¿es necesario corregir el factor de potencia? Veamos. ¿Qué dice la ley? Vamos a preguntarle a la ley. La ley dice que se debe corregir el factor de potencia toda vez que éste sea menor a 0,93. Eso es lo que dice la ley. Y 0,93, veíamos el otro día, implica un ángulo de 21,56 grados aproximadamente. 21,6 grados aproximadamente. Eso es el... Y aquí tenemos 36,9. Ustedes fijan aquí en el ángulo de impedancia, 36,9 grados. Por lo tanto, si tengo 36,9 y lo que me exigen es 21, entonces debo corregir el factor de potencia. Además, aquí me está diciendo que lo corrija a 0,98. Entonces, más cercano a 0 grados tiene que ser entonces el ángulo. Pero fíjese que la idea es que no sea 0 grados, ¿ya? Porque 0,98 es un pequeño angulito. Arco coseno de 98, ahí ese es el ángulo que me están pidiendo. Entonces veamos si es esto. Shift coseno de la menos 1 de punto 98, me están pidiendo 11,4783 grados. Eso es lo que me están pidiendo. 11,4783. Obviamente no es cero. Recuerden, porque si es cero, llegamos a resonancia. Por eso no es cero. Entonces, sí es necesario corregir el factor de potencia. Y para ello, entonces, esta es la letra, es la letra, es la letra. El E ya lo hicimos. La F de, esta era la letra E. Esa era la letra E, todo eso son letras E, y aquí estamos en la letra F. Entonces, corrección del factor de potencia. Corrección del factor de potencia. En este caso, a 0,98. Eso es lo que nos están pidiendo. 0,98, sí, 0,98. Y por lo tanto, sí, efectivamente es necesario corregirlo. ¿Por qué es necesario corregirlo? Porque el coseno phi, no,
porque el coseno phi, coseno de phi, coseno de phi habíamos dicho que era 0,7997. 0,7997. Ese es el coseno del ángulo phi. Y este implica un ángulo de 36,9 grados. Entonces esto implica que el phi es igual a 36,9 grados y que la tangente phi, porque eso es lo que necesitamos, la tangente del ángulo, la tangente phi va a ser entonces, perdón, tangente phi entonces va a ser tangente de 36,9 y eso resulta ser 0,7508. 0,7508. 0,7508. Piden entonces corregir a 0,98. Entonces nos piden corregir a 0,98. Entonces, coseno a la menos 1 de phi igual a 0,98. Eso es lo que nos piden. 0,98. Entonces este va a ser, le vamos a llamar el phi nuevo, phi n. Phi n, phi nuevo. Entonces ese nuevo ángulo que queremos, phi nuevo es 0,98. Y habíamos calculado que ese 0,98, el arco coseno, dijimos, no lo anoté, el arco coseno, no, es coseno a la menos 1, ¿sí? Es el coseno a la menos 1 de 0,98, entonces tenemos un ángulo de 11,48, pongámosle 11,5. 11,5 grados. Ese es el ángulo nuevo. Ese es el phi nuevo, el phi suave. Y por lo tanto, en la tangente de este phi nuevo, la calculamos aquí, entonces vamos a tener tangente de 11,5. 0,2035. 0,2035. 0,2035. Ya. Entonces, para calcular la corrección del triángulo potente, el factor de potencia, perdón, nosotros habíamos visto una ecuacioncita, entonces la vamos a insertar aquí, que dice que el Q sub C, ¿no es cierto? En otras palabras, la potencia reactiva que debemos agregarle al circuito para llevarlo al ángulo que nos están pidiendo, lo podemos calcular mediante el uso de la potencia activa multiplicado por la tangente de phi de phi
phi. La tangente de phi menos la tangente del phi nuevo. Ya, eso es. Entonces, para estos efectos, vamos a tener que la potencia activa P 3872, 3872 por los valores que ya teníamos ahí, los 0,75, 0,7508 menos 0,2035. Entonces esto va a resultar a ser de 3872 por paréntesis punto 7508 menos punto 2035. Igual. Entonces la potencia que hay que inyectarle al circuito de 2119,14 119,14 119,1456. Y estos son bar capacitivos ahora. Bar. ¿Por qué bar capacitivo? Porque es un condensador que hay que colocarle al circuito para poder disminuir el ángulo ese. ¿Ya? Porque el circuito tiene mucha bobina. De hecho, el circuito tiene una pura bobina. ¿No? Pura bobina. ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Y aquí tenemos entonces el Q sub C calculado ya. Y nos falta calcular la capacitancia. Y la capacitancia, tenemos que colocar la ecuacioncita, inicio, no, insertamos la ecuacioncita. Entonces, esta ecuacioncita nos dice que la capacitancia va a ser igual a Q sub C. Entonces, esto es un diseño. Tiene que ser ahí. Entonces, esto es el Q sub C que acabamos de calcular, dividido por omega, B cuadrado, por el voltaje al cuadrado. El voltaje a la falta. Eso, ¿de dónde salió eso? Recordémoslo. Aquí. Correcta interna. Y esto es más diapositivas. Q sub C es igual a B cuadrado omega C, de donde sale que C es Q sub C dividido por omega B cuadrado. Aquí está. Q sub C igual B cuadrado omega C. De ahí sale. Entonces la capacitancia de Q sub C dividido por B cuadrado. Entonces, B cuadrado. Y por lo tanto, en este caso, vamos a tener un diseño.
Entonces los Q sub C 2119,1456 dividido por omega, y omega está dado aquí. Listo, 314.155, 314.155, y lo multiplicamos por el voltaje, que son los 220 efectivos al cuadrado. Son los 220 al cuadrado. Eso va a resultar ser 2100, prendió acá mejor, 2119,1456, lo dividimos todo por 314.155 y lo multiplicamos por los 220 al cuadrado, y eso va a dar 0.0001, le vamos a colocar más decimales, le vamos a pedir el número. Fíjense, 1.394 por 10 a la menos 4. Entonces, esto es 1,394 por 10 a la menos 4. Por 10 elevado a menos 4. Y estos son faradios. Entonces son faradios. 1,394 por 10 a la menos 4 faradios, porque es una capacitancia. O lo que es lo mismo para estos efectos, 0,013 o 1,4, lo voy a dejar en 1,4 microfarad. Me corrí dos decimales, 1, 2 y menos 4, menos 5, menos 6. Entonces estos son microfarads. Eso es lo único medida. Y está el ejercicio resuelto entero. Dudas, consultas. Súper lento, nos demoramos cualquier cantidad en hacerlo, pero lo hicimos completito. Ninguna pregunta, profe, en realidad, por lo menos por mi parte. Ya. En general, esto se puede trabajar de esa manera. Bueno, ya vimos que la otra forma era ocupar el voltaje. Así que da lo mismo el caso del triángulo de potencia. Lo importante aquí es cuando uno tiene que corregir el factor de potencia. El factor de potencia normalmente se va a corregir cuando este sea el ángulo de la impedancia sea mayor a los 21,56 grados. Si el ángulo de impedancia es mayor a 21,56, sí o sí hay que corregir el factor de potencia. Eso, y quedó resuelto el tiro. Hay que mejorar los dibujos, no. Vamos a buscar ahí. Bien, les voy a dar las indicaciones porque me demoro mucho el ir escribiendo todo. Lo bueno es que queda al tiro. Aquí. En el caso del ejercicio 5 es muy similar.
Fíjense que habla aquí de 110 raíz de 2 ángulo de 0 grados es la fuente de voltaje. Por lo tanto, el valor efectivo es 110 volts, que dividido por raíz de 2, ¿no es cierto? Y fíjense que aquí hay un pequeño detallito en este circuito, pero no importa, para estos efectos tengo 5 amperes circulando por aquí por 2, aquí caben 10 volts, por lo tanto, en rigor aquí tengo 110 volts, 100 volts, aquí en el paralelo. Entre ese nudo superior y el nudo inferior tengo 100 volts. Entonces, la diferencia aquí con el anterior es que me dicen calcular la impedancia módulo del ángulo del circuito total mirado de la fuente, o sea, tengo que calcular el paralelo de estos tres, como número complejo, son tres impedancias que están en paralelo en este caso, y le sumamos los 2 amperes, los 2 ohms que están acá, y voy a tener entonces la impedancia total. ¿Ya? Desde ese punto de vista es lo mismo que hicimos en circuito en corriente continua, solo que aquí tenemos que trabajar con los números complejos. ¿Ya? Lo otro que me piden aquí es obtener el triángulo de potencia y el factor de potencia de cada rama y del circuito total. Entonces, ¿cómo calculo el triángulo de potencia de cada rama? Supongamos esto es la rama 1, en la 10 más J19, en la rama 1. Y como yo sé que aquí, de acuerdo a los datos del circuito, son 100 volts, entonces puedo ocupar el B cuadrado partido por Z. Ok, Felipe, no hay problema. Lo mismo hacemos para el 14 menos J18 y para el 12 más J22. Entonces, lo ideal aquí es calcular con el voltaje. ¿Ya? B cuadrado partido por Z. Y ahí tiene para la U primera, segunda y tercera. Cuidado, aquí no se calcula, en las ramas no se calcula, no se corrige el factor de potencia, da lo mismo el ángulo que aparezca. ¿Ya? Lo que nos piden solamente es el triángulo de potencia. Y para el circuito total, bueno, con los 110 volts y la impedancia total, B cuadrado partido por Z, conjugado, nuevamente podemos tener el triángulo de potencia del circuito total. Ahora, si el ángulo del circuito total es mayor a los 21, entonces aquí conviene corregir el factor de potencia 0,985, como lo pregunto. Si el ángulo fuese de menor de 21 grados, supongamos que el ángulo sea, por decir un número, 15 grados, entonces no es necesario corregir el factor de potencia. Entonces, por eso que dice, en caso contrario, justifica su respuesta. Si el ángulo es 15 grados, por ejemplo, es menor que lo que exige la ley, y por lo tanto estamos dentro del margen, la respuesta es, no es necesario corregir el factor de potencia porque el ángulo es menor a los 21,56 grados, o pueden colocar porque el coseno de o sea, el factor de potencia del circuito es mayor a 0,93, que es lo otro. Entonces, de cualquiera de esas dos formas se responde esa pregunta. Y si no fuese así, si el ángulo fuese mayor a los 21,56 grados, entonces hay que hacer lo mismo que hicimos recién. Corregimos el factor de potencia del circuito total. Siempre se corrige el factor de potencia del circuito total, no de partes del circuito. Profe, Dígame. pero en este caso, por ejemplo, en la inductancia dentro de la bobina, ese J19 ohm, ¿ese es el XL Ese es en el la XL. impedancia? Ah, Claro, ok. es el XL. Esos son los datos que no entregan. Claro, el J22 es el XL de esta rama y el menos J18 es el XC de esta rama. Claro. Vale. Entonces, está Después se toda la tiene que impedancia. trabajar un equivalente o no, no se trabaja con equivalencia después. Depende. Para obtener el triángulo de potencias de cada rama, Ajá. por ejemplo, de la primera, de esta de 10 más J19, el triángulo de potencias de este va a ser B cuadrado partido por el conjugado de esta Z. O sea, 100, recuerda que aquí cayeron 10 volts. Entonces aquí vamos a tener 100 volts aplicados en todo el paralelo. 100 al cuadrado dividido por 10 menos J19. Y ahí tienes P, tienes Q, y tienes S, y tienes el ángulo. Tienes todo. ¿Te fijas? O sea, Vale. ¿se aprecia eso o no? No. Sí, Ya. Lo al mismo final es para... lo mismo que hemos hecho, pero sumándole más ramas, por así decirlo. Exactamente. Ya. ¿Ya? Después, para esta segunda rama,
el triángulo de potencias va a ser b cuadrado, o sea, lo que más conviene aquí es el b cuadrado, porque está dado aquí. B cuadrado dividido por 14 más J18, recuerda que es el conjugado de esta impedancia, 14 más J18, entonces va a aparecer potencia activa, potencia reactiva capacitiva en este caso, y un ángulo, y la potencia aparente de esta rama. Entonces tenemos todos los datos para el triángulo de potencias de esta rama. Lo mismo para esta otra. Y para el circuito total, como al principio nos piden calcular Z, el módulo y el ángulo del circuito total mirado desde la fuente, entonces ahí calculo con los 110 volts. Porque ahí tengo el voltaje aplicable. Entonces nuevamente ahí puedo calcular como B cuadrado partido por Z. Ahora, aquí Profe, también, sí, dime. pero una de las incógnitas entonces también puede ser qué corriente pasa Sí, en también, algún claro, caso, claro. Yo teniendo pod- esos mismos datos, quitar la claro, corriente y claro, yo podría ya. aquí, por ejemplo, calcular con la impedancia total y con este voltaje, calcular la corriente aquí. En rigor, este es un ejercicio que yo inventé en alguna oportunidad, eh, Ujú. porque la corriente aquí saldría como 7 amperes, pero para estos efectos no es tan relevante eso. Ya. Entonces, si yo quisiera hacer usando el B por I, lo puedo hacer, o si puedo hacer el I cuadrado Z también, pero tengo que calcular las corrientes en cada una de las ramas. Entonces, es mucho más pega. Pero igual se puede. Vale. ¿Ya? Y el resto es lo mismo. En los otros circuitos son muy similares. Entonces, siempre es conveniente aquí en los circuitos RLC, en corriente alterna, conocer las impedancias, buscar la forma de conocer las impedancias. Con las impedancias y con los voltajes y las corrientes puedo tener los triángulos de potencia y siempre debo saber la, la impedancia del circuito total, y particularmente el ángulo del circuito total, porque eso me va a decir si tengo que corregir o no corregir el factor de potencia del circuito total. ¿Ya? Y con eso tenemos el ejercicio resuelto. Consultas, comentarios. La impedancia total, por supuesto, es la suma de las ramas, ¿no? De la impedancia de las ramas. Aquí, claro, o sea, cuidado, no la Ya, sumo. Acuérdate que te están en ¿no? paralelo. Ah, ya, se trabaja Como, como como, están distribuidos. Claro, es decir, la impedancia aquí, a ver si como alcanzo a agregar aquí no tengo mucho espacio. Sería la suma de la inversa, ¿no? No, la inversa Claro, el inverso de la suma, la inversa de la más suma esto. de inversa, sí. Claro, aquí la ecuación, a ver si alcanzo a insertar aquí. Insertamos una ecuación aquí. ¿Por qué no me pide insertar ecuación? ¿Va? ¿No me deja insertar una ecuación? Qué raro. A ver, voy a pasar a la otra. A esta. En este caso, la impedancia, la voy a escribir aquí abajo. Voy a insertar una ecuación entonces. ¿Y por qué no me dejan insertar una ecuación? Entonces, la impedancia total del circuito debiese ser los dos ohm, ¿no es cierto?, que estaban en serie, más, y aquí tendría que hacer yo el inverso de la suma de la inversa. El inverso, este sería 1 dividido por, y aquí tengo que colocar, eso, entonces voy a tener aquí 1 partido por, voy a colocar Z1, más 1 dividido por Z2, más 1 dividido por Z3. ¿Ya? En donde Z1, sería
En donde Z1 sería, por ejemplo, 10 más J19. Entonces, por ejemplo, aquí sería 10 más J19. Ese sería el Z1. El Z2, eso hay que trabajarlo como número complejo. Z2 sería 14 menos J18. Y el Z3 es 12 más J22. Esa es la forma de calcular entonces la impedancia total del circuito mirado desde la fuente. Vale, profe. Bien, ¿cómo estamos? 18. Uy, es que nos entretuvimos harto, parece. 18, casi las 19. Espero que no se hayan aburrido. Estuvo duro. No, pero Estuvo duro. Pero lo hicimos suavecito, pausado. con todo Sí, claro, con calmita, con todos los cálculos hechos ahí. sí. Gracias, profe. Ya, Se agradece. porque pues, listo. No hay dudas, si no hay consultas, nos veremos entonces la next week, la próxima semana. El compañero pregunta, cualquier duda le enviamos un correo, Sí, ¿no? sí, pueden enviar un correo, sí, no hay problema. Vale, profe. Bien, Nos vemos jóvenes, entonces nos vemos, que la estén muy próxima bien. semana. Voy a subir la grabación esta y me parece que la clase anterior tampoco la subí, así que la voy a subir ahora. Vale, profe. Listo, Gracias. Que nos esté muy vemos, que estén bien. muy bien. Cuídense, chicos. Chuchu. Chao.